¿qué tal? Bienvenidos sean todos a la cuarta sesión del Jazzbook.9, que es, subtitulamos Vientos del Jazz. Porque el fondo está acompañando este ciclo con un libro de Vientos del Pueblo, esta colección de textos muy breves. Y en este caso se trata del Vaso de leche de Manuel Rojas, ilustrado por Rodrigo Elgueta. Cuando uno pierde la seguridad, por ejemplo el trabajo, en este caso el barco, en un barco en alta mar, uno pierde el equilibrio, aun cuando no tiene el oleaje debajo, pierde el equilibrio. Y si esa pérdida tan importante supone la pérdida del sustento también, como es lógico, y te da hambre, es otra historia, ¿no? Es otra historia que Manuel Rojas cuenta muy bien, y él es Premio Nacional de Literatura, en buena medida gracias a su novela, que fue una de las más representativas de la literatura chilena del siglo XX, Hijos del Ladrón, Hijo del Ladrón. Y pues bueno, aquí está una muestra de su arte literario, acompañando al ciclo de música que nos convoca esta noche. Y para esta lectura concierto nos acompaña los dos actores bastante buenos. Emanuel Muciño, egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro, quien ha participado en una gran cantidad de montajes a nivel universitario, entre los que destaca La Banda de los Corazones Rotos. Actualmente es miembro del ensamble teatral El Ojo de la Sibila y de la Compañía Teatral de Repertorio. Madeleine Sierra estudió teatro en la UNAM y clown en París. Ha presentado espectáculos de clown en Colombia, Chicago, Nueva York, Texas y España. Y México, obviamente. Ha aparecido en la revista Líderes Mexicanos. Desde hace 20 años se ha dedicado a la impartición de talleres de clown y presencia escénica con el método Presencia Vulnerable en la Universidad Gestal de Polanco. Y bueno, nos acompaña para esta lectura dramatizada un músico, Todd Closer, nacido en Minneapolis. Él reside actualmente en México y ha lanzado más de 15 discos. Es un músico que se ha ganado la buena acogida entre el género de rock y el jazz. Y bueno, pues yo creo que les damos la bienvenida. Esperemos que lo disfruten y empezamos. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor, para este elenco. I got to town, it was emptied from the insides out. But you'll all know that story now. In my eyes, a book of Jesus and a bucket of lies. My skin all wet with the ocean's frown. My friends that all came and went, like the promise of a president. I'm a permanent immigrant. Oh, I'm a permanent immigrant. Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes, y con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después, caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco,
el marinero le gritó en inglés: I say, look here. Oiga, mire. El joven levantó la cabeza y, sin detenerse, contestó en el mismo idioma: Hello, what? Hola, ¿qué? Are you hungry? ¿Tiene hambre? Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: No, I'm not very hungry. Thank you, sailor. No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Very well. Muy bien. Sacóse la pipa de la boca el marinero, escupió y, colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rojos, larga barba rubia, ojos azules, pasó ante el marinero y éste, sin llamarlo previamente, le gritó: ¿Are you hungry? No había terminado aún su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en las manos, contestó apresuradamente: Yes, sir, I am very hungry. Sí, señor, tengo harta hambre. Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y, abriendo el envoltorio calentito aún, sentóse en el suelo, restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que hable ese idioma. El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de ahí, presenció la escena. Él también tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía. 3 largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo, se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de la comida, esperando de la generosidad de los marineros a algún paquete que contuviera restos de guiso y trozos de carne. No podía hacerlo. No podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. I've been hungry so long. I've been hungry so long. Days and nights, they run right through me. I'm barely standing upright now. I'm fading into me. I'm fading into me. Raced into the ghost I'm fighting. All that's left is wanton silence. I'm shaking and I can taste it.
6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado ahí un vapor inglés procedente de Punta Arenas, puerto en donde había desertado de un vapor en que servía como muchacho de capitán. Estuvo un mes ahí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas. Y en el primer barco que pasó hacia el norte, embarcóse ocultamente. Lo descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas. En el primer puerto grande que tocó el vapor, lo desembarcaron. Y ahí quedó, como un fardo sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en oficio alguno. Mientras estuvo ahí el vapor, pudo comer, pero después la ciudad enorme que se alzaba más allá de las callejuelas llenas de tabernas, posadas pobres, no le atraía. Parecíale un lugar de esclavitud, sin aire, oscura, sin esa grandeza amplia del mar y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere aturdido por un tráfago angustioso. Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso, una delgada varilla. Aunque era muy joven, había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas. Faenas y trabajos que en tierra casi no tenían explicación. Después de que se fue el vapor, anduvo esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras volvía a sus canchas familiares, pero no encontró nada. El puerto tenía poco movimiento y en los contados vapores en que se trabajaba, no lo aceptaron. Ambulaban por ahí infinidad de vagabundos de profesión, marineros sin contrata como él, desertores de un vapor o prófugos de algún delirio, atorrantes abandonados al ocio, que se mantienen de no se sabe qué, mendigando o robando, pasando los días como las cuentas de un rosario mugriento, esperando quién sabe qué extraños acontecimientos o no esperando nada. Individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños, aún de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar. Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta, al hombro los pesados sacos, desde los vagones, atravesando una planchada hasta la escotilla de la bodega donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando, hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el tiempo de la jornada trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vaídos, vacilando en la planchada cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual el mar, manchado de aceite y cubierto de desperdicios,
glogloteaba sordamente. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas, acechando al capataz. Y cuando se hubo marchado el último, acercóse a él y, confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar al día siguiente para concluir de cargar el vapor. ¡Oh! ¡Un día más! Por otro lado, no adelantaban un centavo. Pero, le dijo, si usted necesita, yo podría prestarle unos 40 centavos. No tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, hambre, hambre. Un hambre que lo doblegaba como un latigazo. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no había podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era oscuro y fatigante. No era dolor, sino una angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzadamente y creyó que iba a caer. En ese instante, como si viera una ventana que se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanos. Todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga. Mama, Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin se irguió, respirando profundamente. 1 hora más y caería al suelo. Apuró el paso como huyendo de un nuevo mareo y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte ya, sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. 100 veces repitió mentalmente esta palabra: comer, 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 hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza. No pensaba huir, le diría al dueño. Señor, tenía hambre, hambre, hambre. Y no tengo con qué pagar. Haga lo que quiera.
the strangest of years, with every false start, my singing lungs impatient, I was least looking out at all pulled in, left on my own. First saw him standing up on a wave, turning back your hearts from me. I waited the day the love came in, left on my own. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubiertas de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno de los figones que estaban junto al muelle, pero se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía. En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos que con la nariz metida entre las hojas de un periódico leyendo, permanecía inmóvil, como pegado a la silla. Esperó que se retirara paseando por la acera, sintiendo que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes. Y esperó 5, 10, hasta 15 minutos. Se cansó y paróse a un lado de la puerta, desde donde lanzaba al viejo unas miradas que parecían pedradas. ¿Pero qué diablos le hería con tanta atención? Llegó a imaginarse que era un enemigo suyo, quien sabiendo sus intenciones se hubiera propuesto entorpecerlas. Ay, le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que le obligara a marcharse, una grosería, una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer 1 hora sentado y leyendo por un gasto tan reducido. Por fin, el cliente terminó su lectura, o por lo menos la interrumpió. Se bebió de un sorbo el resto de leche que contenía el vaso, se levantó pausadamente, pagó y dirigióse a la puerta. Salió. Era un vejete encorvado, con trazas de carpintero o barnizador. Apenas estuvo en la calle, afirmóse los anteojos, metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue, caminando despacito, deteniéndose cada 10 pasos para leer con más detenimiento. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado a la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y dirigióse hacia ella, pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó con una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora. Pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿qué se va a servir? Sin mirarla, le contestó: Un vaso de leche. ¿grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas. Cuando la señora se dio vuelta,
Él se restregó las manos sobre las rodillas regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platito lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad. No se atrevía a mirarla. Le parecía que al hacerlo conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos, y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente tomó una vainilla, humedecióla en la leche y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura ya encendida en su estómago se apagaba y deshacía. Pero enseguida la realidad de su situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que le estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía comió apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nubraron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar como si nunca hubiese llorado. Time it's a healer. Time is for healing. Time's a healer. Stars are for shooting, watercolors singing. Time is a healer. Time is a healer. Time is for healing. Time is a healer. Time is for healing. Telling our story in some future morning of one like a bullet shot at no target. Tell me you get it. Tell me you. The time is a healer.
Time, time. Time is a healer. Time is for healing. Inclinado estaba llorando cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza, que una mujer con un dulce acento español le decía: una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura le penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Mientras lloraba, parecióle que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y la firmeza de otros días. Cuando pasó el acceso de llanto, se limpió con su pañuelo los ojos y la cara. Ya tranquilo, levantó la cabeza y miró a la señora. Pero ésta no le miraba ya. Miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa. Su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que le diría a la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. Al fin, se levantó y dijo simplemente: muchas gracias, señora. Adiós. They had shut it all down, like a scene in a Hollywood film. The trains and tires stopped to howl. I can't quite figure it all out. Got my brother on the phone. Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto. Caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles. La noche era hermosísimo y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido e hizo propósitos de pagarle y recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero. Pero esos pensamientos de gratitud se desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno. Y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los recodos de su vida pasada. De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores, antes dispersas, se reunieran y amalgamaran sólidamente. Después la fatiga del trabajo
Empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró el mar. Las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas, mirando el cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía vivir, nada más. Hasta que se quedó dormido, con el rostro vuelto hacia el mar. When I got to town, I was emptied from the inside out. But you all know that story now. In my eyes, a book of Jesus and a bucket of lies. My skin all wet with the ocean's frown. My friends that all came and went, like the promise of a president. Oh, I'm a permanent immigrant. Don't ask for much, consider it a human touch. I gave all I ever had away. I saw you look long enough to know, short enough to not forget. Long enough to know, short enough to not forget. Oh, I'm a permanent immigrant.